Ley, buen día, Antonio Olas que lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, muchas gracias por atendernos. ¿Qué, ¿Qué piensa de esto? Le voy a decir, yo creo que es la primera vez en la historia que pasa una cosa así entre Argentina y España. Bueno, lo que está ocurriendo es literalmente un disparate, propio de un socialista fatalmente arrogante. Es tan fatalmente arrogante que sobre un problema personal en una frase que no contenía nombres, al verse, digamos, se sintió por aludido, con lo cual el problema es del señor Pedro Sánchez, de sentirse aludido en una frase que no contenía nombres, y a partir de ahí, digamos, hace una escalada diplomática absolutamente sin sentido, cuando en realidad, digamos, como si esto fuera poco, ¿acaso él se cree que es el Estado? Eso es bien totalitario. Bueno, es bien de socialista, ¿sí? O sea, digo, cree que él es el Estado. Entonces, si él cree que alguien habló de una persona de su familia, que justamente su mujer es la que está involucrada en casos de corrupción y que tiene demandas hechas por casos de corrupción y tráfico de influencia, pero hay que explicarle al señor Pedro Sánchez que él no es el Estado, que él no es España, y mucho menos su mujer. Por lo tanto, digamos, primero está, digamos, el dislate en términos diplomáticos, que obviamente esto está manchando la reputación Completo. internacional de España. Y está dejando el tipo de personajes siniestros que son los socialistas y lo arrogantes que son por creerse que esa persona es el Estado y que nadie le puede decir algo. Esto es Pero, respecto a este punto. sí. Sí, pero un segundo, Antonio. Sí, por favor. Ahora, esto no viene esto no es nuevo. Durante la campaña electoral, porque él llora interferencia en la política, lo cual es falso, porque yo fui a dar una charla sobre socialismo versus capitalismo. Por lo tanto, y dije las cosas que dije toda mi vida sobre el socialismo, porque considero que es un sistema cancerígeno y aberrante. Pero nada, digamos, o sea, ahora si él se hace cargo es otro problema. El otro tema es el siguiente. Él hizo campaña para Massa abiertamente. Su segunda, Yolanda Díaz, digamos, utilizaba, por ejemplo, los elementos de la campaña negativa de Massa que armaron los brasileros. Entonces hablaba de la venta de órganos, de la venta de niños, un montón de aberraciones que han pasado 5 meses de gobierno, no se dio ninguna de esas aberraciones con las que el candidato Massa me agredía permanentemente en todo lo que era el debate. No solo eso, sino que además, cuando ganamos, no tuvo el decoro el presidente Sánchez de llamarme por teléfono. No solo eso, que no tuvo el decoro, porque parece que la democracia es si ganan los rojitos como él, si no, no es democracia. Es decir, la democracia son ellos. Conoce el modelo autoritario ese. Digo, seguramente debe estar muy contento con Venezuela, digamos, con Cuba, con Corea del Norte. Seguro que esos lugares le deben caer bárbaro. Pero claro, como yo soy liberal libertario, eso a él le molesta profundamente. Pero no solo eso. En el último mes comenzó con una andanada de agresiones hacia mi persona. Arrancó con uno de sus ministros, con Puente, que, entre otras cosas, me acusaba de ingerir sustancias y cosas por el estilo, o sea, una acusación muy grave. Fue tan grosero lo que hicieron que le salió mal, y ahí el ministro tuvo que recular un poco. Como eso le salió mal, empezó a mandar a agredirme a mujeres. O sea, el presidente Sánchez es tan cobarde que para tratar de agredirme me mandó a hacer agredir por mujeres. Entonces, entonces se me dijo ultraderechista, que para ellos es decir nazi, digamos, o sea, se me dijo fascista, se me dijo xenófobo, misógino, se me dijo un montón de cosas, un montón de agravios, o sea, se me dijo anticiencia, cultor del odio, es decir, toda la catarata, digamos, del rosario de insultos que manejan los socialistas y que son falacias ad hominem para descalificar a la otra persona y nunca pueden probar nada. Es decir, cuando usted, digamos, no adhiere a algún punto de los que ellos sostienen como dogma, usted va a ser descalificado y va a ser estigmatizado. Ese es como trabajan ellos.
Es más, una de las ministras de Sánchez organizó un escrache contra mi persona. ¿A usted le parece que digo, eso es normal? Y como si todo eso fuera poco, como yo sabía que esto... A ver, atrás de todo esto está el kirchnerismo también. Sí, bueno, el asesor de Pedro Sánchez ese es el exprpersidente Alberto Fernández. Ayer Alberto Fernández lo desmiente esto. Sí, bueno, de hecho, no, le que le va a recomiendo decir una que es consulta verdad. psicológica. Ayer a la Bueno, noche, creo. Sí. veo que está, digamos, o sea, no demostró ser bueno en temas de derecho penal, que su especialización da recomendaciones en términos psicológicos. Fabuloso. Ahora, presidente, digamos. Pero un segundito más, Antonio, por favor. Entonces, como esa metodología no le funcionó, porque no le contesté a ninguna de las mujeres que él mandó cobardemente a agredirme para hacer una acusación de misógino, ¿qué hizo? Salió él directamente a agredir. Y también lo hizo de Zapatero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos pueden insultar a todo el mundo, ellos le pueden decir cualquier cosa y yo me tengo que quedar callado. ¿Dónde dejo mi dignidad? ¿Dónde dejo...? No, esto está claro desde lo personal. La gran pregunta es, yo no recuerdo un momento de la Argentina que tuviera España que haya retirado la embajadora o el embajador. Digo, y bueno, pero ya veo, los socialistas son capaces de hacer cualquier cosa. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo se restablecen las relaciones diplomáticas lógicas entre un país como España y como la Argentina con la relación que tienen en la historia? A ver, en ese sentido, a mí le diría que hay un vínculo de largo plazo y estructural. Sí. De hecho, en el propio discurso que yo di en el estadio, una de las cosas que yo señalaba, digo, España, digamos, Argentina tiene la mayor cantidad de migrantes es españoles. Exactamente. Las raíces españoles en Argentina, digamos, un delirante no las va a poder cambiar. Entonces, las empresas que tienen inversiones en Argentina, las cantidades de lazos comunes que tenemos, culturales, económicos, de todo tipo, y eso lo determinan los individuos. Por lo tanto, digamos, esos vínculos van a permanecer. Bueno, evidentemente. Y, digamos, hay un y el señor Pedro Sánchez, bueno, el presidente Pedro Sánchez, que quiere digamos, nacionalizar un conflicto que es personal, lo quiere llevar a nivel Estado. Bueno, pero es un disparate. Bueno, digamos, o sea, se convertirá en el hazme reír de todo el mundo por la payasada que está haciendo como consecuencia de un tema de índole personal. Es decir, porque todo el mundo se da cuenta. Sí. A ver, si usted se da cuenta, todos los agravios, las agresiones, todos vinieron de parte de él y de su gobierno, y no desde ahora, sino desde antes de las elecciones. Y todo este conflicto, ¿sí?, está además motivado y alentado domésticamente por el kirchnerismo para generarme problemas internos. Porque una de las características de los socialistas, en especial desde que está esta idea del socialismo del siglo XXI y lo que fue originalmente el Foro de San Pablo y ahora el Grupo Puebla, ellos además, digamos, intentan, digamos, sabotear a gobiernos que no son de su paladar. Sí. Presidente, la Argentina, desde el punto de vista diplomático, imagino que no tomará ninguna medida similar, ¿no? No, para nada. Digamos, para nosotros, digamos, los problemas personales que pueda tener el señor Pedro Sánchez, el complejo de inferioridad que tiene Pedro Sánchez frente a mi persona, digamos, el psicólogo que está recomendando a Alberto Fernández que se lo recomiende a Pedro Sánchez para que madure. Sí. Obviamente no voy a ir. Y que le recomienda también un buen abogado para Begonia, porque, digamos, ya tiene un montón de causas donde está sospechada de tráfico de influencias. Sí. Sí, más allá de que no la haya nombrado, está claro a quién se refería, ahora la nombró, ¿no? No, a ver, vamos a los hechos. Hechos. Acá lo que importa son los hechos. Hay interferencia de la política local por parte de Pedro Sánchez y su gente. Hay agresiones permanentes de su gabinete hacia mi persona. Yo doy un discurso donde no doy nombres. Ahora, si él se siente aludido, es porque está sucio, la culpa no es mía. Sí, yo creo que también le sirve para su campaña de las próximas elecciones de parlamentarios europeos, ¿no? A ver, él, digamos, él estaba buscando un shock de estas características y el tema es que le salió el tiro por la culata porque está quedando como un ridículo.
Sí. O sea, lo que está haciendo a nivel internacional, en términos diplomáticos, es un papelón. Yo entiendo, digamos, que una parte de la prensa local, digamos, que por ejemplo es financiada con los impuestos de la provincia de Buenos Aires e intenta sistemáticamente ensuciar mi imagen, digamos, usen esto para ensuciarme a mí. Pero digo, o sea, España está haciendo un papelón internacional por culpa, digamos, de un delirante que se cree que es el dueño del Estado. O sea, un tipo bien antidemocrático es eso, ¿no? En términos de relaciones, de negocios, económicos, de eso no debería cambiar nada con esta decisión de España. No, pero fíjese lo perverso que es el gobierno de Sánchez. Porque no solo que fueron a apretar a un juez en una de las causas que tiene la mujer, sino que fueron y apretaron a los empresarios. Los apretaron públicamente. Yo todavía estaba en España y cuando vieron la foto, salió una de las ministras, obviamente, manda una mujer, el cobarde. Sí. ¿Para qué? Los apretó públicamente. Y obviamente después, digamos, se vieron forzados a sacar un comunicado, obvio. ¿Qué cree que puede pasar en la Unión Europea? Porque en teoría Sánchez también quiere llevar este tema a la Unión Europea. Que lo lleve a donde quiera, digamos, o sea, va a quedar todavía más ridículo. Todo el mundo entiende la dinámica de los hechos, cómo ocurrieron. Es decir, ¿sabe lo que pasa? Que él puede poner un montón de plata en los medios de comunicación para que repitan sus mentiras. Pero cuando usted tiene que tomar una decisión en serio, no usa los diarios comprados, sobornados por un gobierno. Va a ver que los hechos. Entonces usted lo que va a mirar es los hechos. Sí. Sí. No, le cambio de tema, puede ser. Salimos de España, nos metemos en la Argentina. Tema importante también, ley de base, ya se sabe que no va a estar. Ya usted ayer le decía a Jonathan también que por supuesto sin ley no hay pacto. ¿Qué es lo que está dispuesto a negociar el gobierno para sacar la ley? ¿Qué es lo que falta negociar? No, pero, a ver, una cosa es que no den los tiempos, ¿sí? Y como yo planteé como condición del Pacto de Mayo, que Bases estuviera aprobada, bueno, no vamos hacia el pacto y quizás el pacto se hace en junio o se hace en julio. O sea, lo que quiero decir es lo siguiente. Nosotros tenemos diseñadas 4.000 reformas estructurales. Entre el DNU y la ley Bases salieron 1.000 reformas. Bueno, nosotros creemos que saldrán las que tendrán que salir y una vez que salen esas, iremos por más reformas estructurales. O sea, la vocación de cambio nuestra no va a cambiar. Entonces, habrá un primer estadio que saldrán las que tengan que salir las cosas y después seguiremos avanzando. O sea, nosotros no vamos a claudicar en hacer de Argentina el país más libre del mundo, Antonio. Entonces, será antes, después, con más colaboración o con menos colaboración por parte de la política, con la política saboteando. Bueno, pero nosotros no vamos a parar en eso. Sí, entendiendo que la ley de bases es fundamental para acelerar el crecimiento, más que nada, para que sea... Exactamente. Mi pregunta entonces, ¿qué es lo que hace falta? O sea, ¿dónde está trabada para que se pueda aprobar? No importa si es el 20 de junio o el 9 de julio. ¿Qué es tema privatización? Ese es un tema que... Sí. A ver, ese es un tema, yo le diría que lo tiene que hablar con el ministro Francos, porque es él quien lleva, digamos, el punteo de la negociación. Pero usted acaba de decir algo muy importante, Antonio. Muy importante. La ley de bases determina un sendero de crecimiento más alto, pero las cuestiones de crecimiento económico son de largo plazo. En lo que tiene que ver con la coyuntura, entre lo que es el rebote que está teniendo la economía, fíjese que los salarios reales están subiendo, o sea, los salarios le ganan o empatan con la inflación, pero le ganan groseramente a los alimentos, a alimentos y bebidas, o sea, si usted lo toma en esos términos, está, digamos, muy arriba. Si usted se fija, la tasa de inflación está en un sendero claramente descendiente. Piense que en mayorista pasamos de 54 anual, que era en diciembre, que es equivalente a 17.000 anual, dio 3,4, ¿sí? Y si toman los otros indicadores que salieron con el IPM, están abajo de 3.
Cuando usted mira la inflación de alimentos, hubo en algunos momentos deflación. Sí. Cuando usted mira la inflación núcleo del IPC, está en torno al 6%. Entonces, y todos los desvíos que usted ve respecto de esos números tienen que ver con recomposiciones de precios que habían sido pisados por el kirchnerismo y que, bueno, digo, si usted va a arreglar el problema, bueno, o sea, va a tener un salto de precio. Con lo cual nosotros estamos logrando un sendero descendiente de precios y corrigiendo precios relativos. Por lo tanto, usted tiene una mejora del salario real. Las jubilaciones están ganándole a la inflación, porque como la inflación está a la baja y vienen corriendo de atrás, están subiendo en términos reales. O sea, eso le va a estimular el consumo. Usted después, una vez que se liquiden los stocks que se generaron en la última parte del año, usted va a tener un rebote por recomposición de stocks. Además, nosotros con el ahorro que estamos generando fiscal, le estamos devolviendo 15 puntos del PBI al sector privado. Entonces, fíjese, nosotros en diciembre discutíamos la hiperinflación y hoy estamos discutiendo créditos a 30 años, créditos hipotecarios a 30 años. Presidente, preguntas concretas. ¿Qué pasa cuando el consumo se empiece a reactivar con los precios? Porque la Argentina es característica de esto. Empieza a haber más consumo, automáticamente suben los precios. ¿Qué van a hacer con eso? No, eso, no, a ver, eso vamos por parte. Usted tiene una dimensión del problema real y un problema de la dimensión monetaria. Es decir, si nosotros terminamos de limpiar los pasivos remunerados, terminamos de calzar los flujos de fondos de las deudas que quedaron en dólares del kirchnerismo y arreglamos el problema de los puts que tiene el Banco Central, sí, correcto, con lo cual no hay más emisión monetaria. En ese contexto, cuando un precio sube, otro tiene que bajar, porque si no, no lo puede sostener presupuestariamente. Es decir, si a usted le sube un precio y quiere consumir lo mismo, va a gastar más ahí, va a tener que gastar menos en otro. Entonces, eso no es un problema. Lo que va a terminar con la inflación es el hecho que nosotros decidimos abortar el crecimiento de la cantidad de dinero. Claro, lo que pasa es que tenemos factores de emisión endógena que tienen que ver con, por ejemplo, los pasivos remunerados. Ahora, nosotros teníamos 10 puntos de déficit fiscal en pasivos remunerados, ahora lo bajamos a 2. Lo que pasa es que no es instantáneo. Además, tenemos que arreglar el problema de los puts. O sea, entonces, hasta que terminemos de arreglar eso, por eso, digamos, si usted se fija, la cantidad de dinero crece un poco, pero crece por esos factores y lo que nosotros siempre chequeamos es que ese número sea menor que lo que es la compra de dólares, porque eso es la contracara del aumento de la demanda de dinero. Entonces, no forzamos que el ajuste en la demanda sea tan grande y por ende no sea tan recesivo. En las últimas bajas de tasas, creo que se dieron 5 bajas, en las 4 anteriores se bajaba la tasa y el dólar no se movía. En esta última empezó a haber unas demanda, obviamente siempre sobre el dólar blue, no hablamos de los financieros. ¿Les preocupa eso? No, porque si usted toma el tipo de cambio que yo sugiero, digamos, después si quiere lo usan, si quiere no lo usan. El Banco Central todos los días publica, ¿sí?, un indicador, un tuit donde está digamos, las compras de reservas, la tasa de interés, todo. Y está el tipo de cambio, que es 9, póngale 9.30. Sí. Si quiere le hago la cuenta acá, espere que agarro la calculadora. Entonces, tengo, espere que... Sí, esperamos, tranquilo. Sí, yo necesito. Pues, a ver. Mientras hace el... Entonces tengo 9.30 y tengo de impuestos país 17,5%, o sea que es por 1,175. Bueno, eso le da 1.090. O sea, ese es si usted quiere, lo que es para nosotros el tipo de cambio oficial, 1.090, 1.100 pesos. ¿Cuánto está? Ahora dígame cuánto está el 1.180 el blue. Es el blue. Creo que 1.180. 1.180. Sí. Si no me equivoco. 1.180 dividido 1.090. O sea, espere. Le da una brecha del 8%. Sí. Claro, está bien, porque está tomando el oficial más el 17%. Está perfecto. 17,5, claro. Sí. Y sí es el tipo de cambio efectivo que hay. Sí, eso es lo que se paga. Claro, entonces, y lo compara contra el paralelo y ahí le da una diferencia. Que, digamos,
que es 8% o 5%, Sí. digo, o sea, estamos ahí. Difícil que eliminen, ya que lo nombró y lo acaba de calcular, va a ser difícil que eliminen el impuesto país, ¿eh? Está con mucho peso sobre la Es que, recaudación. no, bueno, sí, pero es el que tenemos primero en la mira. Nosotros, porque usted fíjese que en la medida que cuando la economía empiece a rebotar, y ya tenemos varios sectores que dan fuertes muestras de mejora, ¿no? Lo que tiene que ver, por ejemplo, con petróleo, gas, el sector, digamos, del campo. Es decir, ahí están también recuperándose muchas empresas. La baja capitalización de la economía implica también hacer inversiones. El aumento del ahorro, digamos, va a financiar un montón de inversión del sector privado, las mejoras en las cuentas del sector externo. O sea, digo, ahí usted va a tener que la demanda le va a estar empujando para recomponer lo que pasó y cuando abramos el cepo, eso se va a acelerar mucho más. Ese rebote y aceleración e inicio de crecimiento de la economía, lo que va a hacer es generar mucha recaudación fiscal. Está Porque bien. usted tiene que considerar que nosotros hicimos 4 meses seguidos de superávit financiero, y mayo va también a ser superavitario, y fíjese, y eso nos va más que compensar lo que es el número negativo de junio, o sea, nos va a sobrar plata igual, y en ese contexto de caída del PBI, imagínese cuando se recupere. Cuando se recupere, yo tengo dos opciones: aumentar el gasto público Sí, o bajar impuestos. que no va ¿Qué a cree que pasar. voy a hacer yo? Sí, que no, que no va a pasar. No, ¿Qué es lo que no va a sí. pasar? Aumentar el gasto público. Bien, veo que me conoce bien, Sí. Antonio. O sea, y el primer impuesto que nosotros tenemos en la mira es el impuesto país. Después de ese tenemos en la mira las retenciones. Y después de ese tenemos los débitos y créditos bancarios. Que son, fíjense que yo recurrentemente me he negado a coparticipar esos impuestos. ¿Por qué? Porque si los coparticipamos no los puedo bajar más. No los saco más. O sea, el primero es el impuesto país, segundo retenciones, y débitos Retenciones, y créditos el último. el último. Presidente, muchas gracias. Tengo el libro acá, que le quiero agradecer porque me lo ha enviado y lo estoy mostrando en pantalla. Se lo digo, gracias, Sí, y además, gracias por la dedicatoria. más que merecida. Como ese lo vamos a estar presentando mañana en el Luna Park. Es decir, la gente puede retirar las entradas por Plaza Roma a partir de las 16:30 y las puertas del estadio se abren a las 18 horas. Y le cuento, voy a estar con José Luis Espert. O sea, voy a presentar el libro y después vamos a tener un living en el cual vamos a hablar. Y le digo algo. En algunos minutos Adorni va a dar una sorpresa sobre algo extra que voy a hacer. No, ¿se puede anticipar? No, nada, no lo va a anticipar tampoco, ¿no? Está No, claro. lo va a decir. No, le tengo que dejar la primicia a Adorni. Digo, ya que, digamos, mire, Adorni hace un trabajo maravilloso. No solo porque, digamos, se ha tomado el trabajo de estudiarme a mí, de la construcción de la respuesta, sino que además está haciendo un doctorado en paciencia, porque la verdad que algunos personajes son... No es un trabajo envidiable, precisamente, el de Adorni, por lo que demanda en términos de paciencia. Creo que acaba de hablar Alberto Fernández también, hablando de... No sé si le interesa escucharlo, no es muy agradable, pero adelante. La verdad, ni me interesa lo que diga. Es alguien, digamos, una mancha oscura en la historia argentina dentro de los presidentes democráticos. No se olvide, digamos, que él es el responsable directo de lo que se hizo en la pandemia. En la pandemia, si Argentina hubiera hecho las cosas como un país mediocre, hubiéramos tenido 30.000 muertos, 30.000 muertos de verdad, no de dibujados en un escritorio para cobrar subsidios. Y no solo eso, digamos, con lo cual los errores y todas las cosas aberrantes que hizo costaron 100.000 vidas humanas por culpa de él y de todo su equipo. Que ojalá en algún momento, digamos, se pueda hacer un juicio por lesa humanidad de ese error enorme que fue el tratamiento de la pandemia. Así es que lo que pueda decir ese hombre, con todo el daño que le causó a los argentinos, me es absolutamente indiferente. ¿Qué piensa de la política en general de la Argentina? Milei, ahora que está hace 5 meses gobernando, que tiene otra relación obviamente con... ¿Qué piensa? Siento que muchos no están a la altura de las circunstancias.
y que siguen apoyando recetas que conducen al fracaso, pero que les genera éxito en lo personal, algo que no lo podrían obtener ni en el sector privado ni en ninguna parte del mundo, ¿no? Pero para eso estamos, nos metimos acá en este barro para dar la pelea. Déjeme simplemente recordar lo que contaba ayer con Jonathan también, cómo se financia, pues es parte de las cosas que se están diciendo, cómo se financia la presentación del libro, son las regalías suyas. Claro, el tema es el siguiente, hay que pagar el Luna Park, ¿sí? Entonces, ¿cómo pagamos el Luna Park? Como consecuencia de la venta de los libros, a mí me corresponden regalías por cada libro que se vende. Entonces, ¿qué es lo que hice? Yo he transferido esas regalías a una empresa. Entonces, la editorial Planeta, mientras que se van vendiendo los libros, esas regalías se las transfiere a esta empresa. Y una vez que se termina de pagar el costo del Luna Park, ahí, a partir de ese momento, me empiezan de vuelta a girar a mí el dinero. Entonces, al Estado no le cuesta un solo centavo. Ninguna de mis actividades personales les cuesta un centavo. Lo que pasa, ¿sabe cuál es el problema, Antonio? Que el ladrón cree a todo el mundo de su misma condición. Entonces, imagínese, la señora Cristina Fernández de Kirchner se hacía llevar los diarios al Calafate con los aviones de la flota argentina. Digo, entonces no entienden, digamos, que uno puede tener soluciones ingeniosas y divertidas para financiar lo que corresponde a la vida de cada uno, independientemente de su labor pública. Le han cuestionado el viaje a España, diciendo que es un viaje básicamente personal y no oficial por el uso del avión. Bueno, ahí hay varias cuestiones. La primera es, mucha de la gente que hace esta crítica son literalmente liliputienses, digamos, en términos de estatura política. Entonces, ellos no están acostumbrados a que ver una persona que es uno de los 5 líderes más importantes del mundo, digamos, porque eso, digamos, o sea, lo ha hecho la encuesta de Time, me salen todas las encuestas mundiales, soy el segundo líder mundial, es decir, con lo cual, además, está claro, cada vez que voy yo a un lugar, digamos, es una fiesta. Usted vio lo que pasó el otro día cuando fui a España. El estadio estaba lleno y cuando yo entré, no gritaban cualquier cosa, gritaban libertad. Y de hecho soy reconocido públicamente en el mundo como quien más ha hecho y soy el máximo defensor de la idea de la libertad. Eso, digamos, quedó claro en Davos, quedó claro en el Instituto Milken, lo han dicho, digamos, grandes inversores, y por algo, digamos, los más grandes empresarios del mundo se quieren reunir conmigo. Así como ya me reuní 2 veces con Elon Musk, ahora yo voy, por ejemplo, a San Francisco y me reúno con todos los gigantes tecnológicos. ¿Por qué? Porque queremos hacer un polo de inteligencia artificial en la Argentina y están todos interesadísimos en eso. Bueno, España tiene muchas empresas muy grandes con fuertes inversiones en la Argentina y por eso me junté con ellos. Lo que yo trato de hacer es que cuando aparecen esas situaciones, porque yo también tengo un rol que es ubicar a Argentina en el mundo, cosa que lo estoy haciendo y que estos liliputienses, digamos, en términos de coeficiente intelectual, no lo entienden. Entonces yo no puedo estar, digamos, o sea, usted, digamos, se va a poner a discutir con una cucaracha, no, avanza y listo, ¿qué va a hacer? Entonces, o sea, no se preocupa por lo que diga, digamos, alguien así. Presidente, muchas gracias. Lo último que le pregunto, y vuelvo al primer tema, porque el pelo es mío, el pelo es mío. No era por ahí. No, lo último que le pregunto, vuelvo al primer tema porque me parece que es muy importante para la Argentina. Desde el lado de nuestro país no va a haber ninguna medida con España en términos diplomáticos, va a seguir todo como hasta ahora. ¿Y usted cree? A ver. En la vida, digamos, yo le digo algo. A ver, la vida usted comete errores. Sí, lo bueno es que cuando comete un error aprenda y no lo cometa más. Sí, o trate de aprender de los errores de los demás, que es menos doloroso. Con lo cual esas cosas pasan. Lo que digo es, si Pedro Sánchez está cometiendo un error mayúsculo, yo no voy a ser tan imbécil de repetir semejante error. Con lo cual nosotros mantenemos todo como
como hasta ahora. Y si el señor presidente Pedro Sánchez quiere seguir insistiendo en esta aberración, bueno, es un error que lo va a tener él, digamos, de nosotros no va a encontrar el error. Los que no están a la altura de la política internacional son ellos, porque evidentemente cuando usted toma todos los hechos, está claro quién es el que está en falta. Presidente Milei, muchas gracias. Gracias de nuevo por el libro, gracias por la dedicatoria, realmente la valoro mucho, así que muchísimas gracias. No dije nada que no sienta y piense. Gracias, presidente, muy atento. Abrazo gigante. Gracias, abrazo grande.